Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad les voy a explicar qué es un hecho social de Emil Durkheim. Los que conforman el grupo son Fiorella Correa Laboriano, María Lazo Rodríguez, Carmen Chiquespuma Mesa y quien les habla. Antes de empezar, veamos quién fue Emil Durkheim. Emil Durkheim es considerado uno de los padres de la sociología junto con otros pensadores. Él fue un famoso sociólogo que nació en el seno de una familia judía, el 15 de abril de 1858 en Francia. Émile Durkheim estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París. Fue un profesor de pedagogía y ciencias sociales en la Universidad de Bordeaux, lugar donde creó el primer departamento de la sociología. Sus obras destacables son las siguientes: La división del trabajo social, el suicidio, las reglas del método sociológico y las formas elementales de la vida religiosa. Asimismo, Emile Durkheim falleció el 15 de noviembre de 1917. Y bueno, después de dar una breve bibliografía acerca de este personaje tan importante para la filosofía, comenzaré con la explicación de ¿qué es un hecho social?, según la lectura de Emile Durkheim. Se mencionarán también sus características, ejemplos, y al finalizar daré una breve conclusión de lo que hemos entendido como grupo de la lectura. Bien, según la lectura, un hecho social son todas las formas de hacer, pensar, obrar y sentir que son susceptibles de ejercer una coacción exterior sobre el individuo. Es decir, que las conductas o comportamientos que tenemos son exteriores al individuo, exteriores a nosotros, ya que están influenciadas o coaccionadas bajo creencias, prácticas, normas, establecidas o no, que existían antes de que nosotros naciéramos y que nos fueron enseñadas, ya sea conscientemente o inconscientemente, siendo aprendidas por imitación, para seguirlas y basar nuestras acciones en ellas. Entonces, para clarificar un poco más este punto, nos preguntamos, ¿qué es actuar de forma coercitiva? Justamente es cuando algo o alguien ejerce presión para forzar su voluntad o conducta de una persona. Nosotros vivimos pensando de que estamos actuando bajo nuestra propia voluntad. Sin embargo, estas son impuestas de forma exterior a nosotros por la sociedad, nos guste o no. Es por esto que muchas de nuestras conductas a veces coinciden con las del resto de las personas que se encuentran en nuestra sociedad o ambiente social, porque se nos ha enseñado las generalidades de cómo ser a partir de maneras de hacer ya consolidadas antes y que se pasan de generación en generación, lo que provoca que actuemos en sociedad o de manera colectiva. La primera característica que deben tener los hechos sociales es que son exteriores. Esta es una forma de actuar como sociedad, es decir, que esta es coaccionada por la propia sociedad y somos nosotros expresados en colectivo. La segunda característica es de que son colectivas. Es una manifestación en grupo, en la que se aplica cierta fuerza, cierta presión a todos por igual. Y la última característica es que son coercitivas. Los hechos sociales implican coacción social, es decir, la fuerza que tiene la sociedad para que los demás individuos tengan o sigan los mismos comportamientos que en conjunto, comportamientos o costumbres. Si el individuo no cumple o existe una resistencia con estos, en sí nosotros podemos resistirnos a cumplir estas, pero recibiremos un castigo o sanción jurídica o moral. Por ejemplo, la mayoría de nosotros sabe que en la religión evangélica no permiten usar prendas cortas o que muestren demasiado o rebelen. Una persona puede decidir incumplir esto y puede asistir con prendas cortas a una reunión de esta religión. Sin embargo, cuando las personas de dicha secta la miren, pueden susurrar cosas de ella o mirarla mal o juzgarla con la mirada por vestirse con esas prendas cortas. Eso se consideraría un castigo, lo que comprueba que la coacción, aunque sea indirecta, no deja de existir. Ahora veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a tomar en cuenta va a ser el fútbol. Vamos a ver el siguiente video.
Ahora vamos a ver otro video para así luego identificar y explicar si es o no un hecho social. Luego de observar los videos, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es o no un hecho social? Este sí es un hecho social. El partido de fútbol es un hecho social. Este fue causado porque estamos en un ambiente social que tiene coerción que ha generado dicha emoción que podemos observar en los videos anteriores. Por ejemplo, cuando estamos en el estadio con muchos hinchas del fútbol o cuando estamos en casa con nuestros amigos o familiares que disfrutan ver fútbol o a su selección jugar. Tuvimos de contexto las clasificatorias del Mundial. Aquí vemos que todos comparten la misma emoción de clasificar al mundial. Y entonces, su equipo mete un gol. Todos gritan y hasta hacen acciones que pensaban no realizar y luego se preguntan, ¿ese realmente fui yo? Donde no se reconocen. Hasta personas que, por ejemplo, pueden ser tímidas y no expresan sus emociones cuando están en el público, lo hacen. Y esto se da por el ambiente social en el que se encuentran. Es decir, que esto fue condicionado por el ambiente social. Además, esto, como se menciona en el libro, es resultante de la vida común, es producto de los actos y reacciones que se efectúan entre las conciencias individuales. El hecho social es externo y coercitivo. Ante un hecho social es normal que haya conductas y comportamientos como los que hemos visto generalizados entre la comunidad. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Ustedes piensan que esto es o no es un hecho social? Este sí es un hecho social. Es la educación o enseñanza de valores. A todos de niños nos enseñan lo que debemos o no hacer, ya sean valores, comportamientos o costumbres. A medida que vamos creciendo, nos siempre vamos escuchando que, oye, eso está mal, o no, no tienes que volver a repetirlo, oye, eso está bien, y cosas así. Esto es un hecho social porque nuestros padres nos transfieren las diversas formas de pensar, sentir y obrar, y esto pasará de generación en generación. Spencer dice que una educación debería rechazar esto y tenemos que dejarle la libertad al niño, la total libertad al niño. Sin embargo, la educación aquí construye el ser social y el individuo tiene una cierta presión social de su entorno o ambiente en donde se suele moderar a la persona como los demás deseen. Aquí también, si uno desea romper con una de las reglas, demos el ejemplo de robar. A nosotros desde niños nos han dicho que esto está mal y no debemos hacerlo. Entonces, si una persona decide robar, está incumpliendo con una de las reglas, pero si esta la hace, tiene que tener en cuenta que va a recibir un castigo, como lo dice en la lectura. Puedo librarme de estas reglas e infringirlas con éxito, pero sí nos vamos a ver obligados a luchar contra ellas, ya que vamos a recibir una sanción o castigo moral o legal. Aquí también vemos un ejemplo que nace a raíz de la educación o enseñanza y es un hecho social. Aunque no nos damos cuenta, eh, seguimos una rutina que seguimos en nuestro día a día
y nos los han enseñado desde niños y que persiste ahora y nosotros seguimos haciéndola. Y quizás nunca en nuestra vida diaria cambiamos esta rutina, o, ya que siempre la vamos a hacer. Primero nosotros nos levantamos, desayunamos, hacemos responsabilidades, almorzar, seguimos con trabajo, responsabilidades y luego dormir. Y el último ejemplo es este, llorar en un velorio. ¿Ustedes opinan que este es un hecho social o no lo es? Aquí podemos observar que se comparte un mismo sentimiento, la tristeza, por un hecho social que ha ocurrido y por el ambiente de tristeza. En donde lloran por un ser querido que ha fallecido. Hasta personas que no suelen llorar lo hacen ese día y rompen en llanto. Esto se da porque se contagia el sentimiento y se da en colectivo. Ahora vamos a ver las ideas principales que hemos rescatado como grupo de la lectura de qué es un hecho social de Miller Kane. La primera idea principal que hemos rescatado es de que un hecho social son todas las formas de actuar, pensar y sentir, las cuales son impuestas al individuo por su mismo ambiente social o su entorno social. La segunda idea principal es de que las características de los hechos sociales son exteriores, coercitivas y colectivas. Exteriores porque se nos imponen a nosotros y también somos nosotros expresados en colectivo. La segunda es coercitiva porque se nos aplica a todos por igual y hay una cierta presión, una coacción para que podamos cumplirlas. Y la tercera es la colectiva, que es una manifestación en grupo. Asimismo, la tercera idea principal es de que la educación es un claro ejemplo de los hechos sociales, ya que a nosotros desde pequeños y mientras vamos creciendo, se nos imponen comportamientos, costumbres, nos dicen las cosas que están bien o las cosas que no están mal. Es decir, que nos moldean nuestros padres, profesores o familiares, nos moldean a como ellos desean. Y nos damos cuenta de que esto pasa de generación en generación y no se pierde esta costumbre, ya que se da siempre. Asimismo, aquí el individuo sufre una presión por su mismo entorno social. Y la cuarta idea principal es de que un hecho social es reconocido por el poder de coacción y también por la sanción o castigo que se da si no se cumple esta misma. Y como ya he comentado, la sanción puede ser legal o también la sanción puede ser moral. Esto quiere decir que nosotros somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, pero siempre vamos a estar coaccionados por una fuerza que nos impulsa a cumplir con lo establecido por la sociedad. Y en caso de no cumplir con ello, ya comenté que se recibirá una sanción o castigo. Las conclusiones que hemos tomado en cuenta luego de leer qué es un hecho social de Emile Durkheim son las siguientes. Si bien nosotros somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, siempre estamos coaccionados por una fuerza que nos impulsa a cumplir con lo establecido por la sociedad, y es aquí donde nos damos cuenta que no somos totalmente libres como lo solemos pensar, ya que algunas veces pensamos que actuamos bajo nuestra propia voluntad, pero no es así, ya que estas han sido coaccionadas por la sociedad o han sido impuestas. Y en caso de que nosotras no cumplamos con ellas, se nos aplicarán castigos que la sociedad crea conveniente, ya sea legal o moral. Eso es todo. Gracias.